Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Auspicia el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Tras las líneas, el programa semanal presentado por el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile y que cuenta con el auspicio del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social y que llega gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional, lo que fue adjudicado en un concurso. Como siempre, lo que intentamos es reflexionar desde la perspectiva de las ciencias sociales sobre los problemas de nuestra sociedad, sobre lo que hemos vivido, vivimos y viviremos en el futuro, tratando de combinar lo que es las investigaciones que distintas personas de este sector de las ciencias sociales hacen, con una reflexión que va más allá de cada una de las investigaciones precisas. Y por supuesto, el tema en que estamos metidos en estos días es el tema de la constituyente, del proceso constituyente, cómo fue producido el texto y cuál va a ser el resultado de este proceso y su continuidad o detención, según sean los resultados del plebiscito. Y para esto hoy día vamos a conversar de uno de los temas que más ha llamado la atención, no solo en Chile, sino en el mundo, que es el tema de las relaciones de género, el problema del género en la Constitución. Desde otra perspectiva uno podría llamar la presencia en el texto de una visión feminista, que engarzaría con, como lo vamos a conversar con nuestra invitada de hoy, con una pieza casi fundante del constitucionalismo actual, porque sería probablemente una de las primeras o la primera de las constituciones que es feminista, no solo por la paridad de mujeres, sino mujeres y hombres en la convención, sino por el texto. Porque los principios de igualdad de género, los principios del feminismo atraviesan el conjunto de la Constitución. Y además, y en esto nuestra invitada es una especialista, porque consagra como parte de esto un capítulo especial a los temas del cuidado. Y lo consagra como un derecho. Bueno, nuestra invitada de hoy es Verónica Undurraga, una muy, muy destacada abogada que estudió Derecho en la Universidad de Chile, es abogada de ahí, y es máster en Law, máster en Derecho de la Universidad de Columbia y doctorada en la Universidad de Chile. Ejerció un tiempo básicamente como abogada y luego se ha dedicado a la investigación, fundamentalmente en estos temas, los temas del cuidado, los temas del constitucionalismo, en los temas de equidad de género. Tiene publicaciones al respecto, dirige hoy día un muy importante proyecto de Fondesit sobre estos temas y ha accedido a estar con nosotros para conversar de estas cuestiones que son básicas hoy día, yo diría nucleares, de lo que es el proyecto o la propuesta constitucional.
Muchas gracias por estar con nosotros, Verónica. Muy buenas tardes. Y quisiera partir preguntándote, bueno, en tus palabras, la importancia que tiene para Chile, pero también para América Latina y el mundo, esta particularidad que es tan sobresaliente del proyecto constitucional chileno. ¿Qué es lo medular que hay ahí? Bueno, muchas gracias, Manuel Antonio, por invitarme. Estoy encantada de estar contigo y con tus auditoras y auditores. Bueno, como tú bien dices, el proyecto constitucional chileno en materia de género es absolutamente pionero. No solo para el país, o sea, es un cambio radical respecto de toda nuestra historia constitucional, sino que también para el mundo. O sea, se pone la frontera, digamos, en lo que se llama el constitucionalismo de género. El constitucionalismo de género es un área de los estudios constitucionales en que precisamente desde los años 80, más o menos, 1980, se ha venido estudiando todo el avance en temas de derechos de las mujeres en las constituciones, y ciertamente nosotros hemos dado un salto gigante respecto de lo que de lo que se había avanzado antes en otras partes del mundo. Y tiene mucha importancia porque en el proyecto de nueva constitución chilena y en el proceso constituyente chileno se avanzó al mismo tiempo en prácticamente todos los temas que importan al constitucionalismo de género. O sea, se avanzó en materia de democracia, estableciendo una democracia paritaria, que es una manera distinta de entender la democracia, que complementa la democracia como lo habíamos entendido hasta ahora. Se avanza en temas de igualdad, con una concepción de igualdad mucho más robusta, que entra en la línea de lo que ahora se llama igualdad sustantiva, ¿no es cierto? Y se avanza en temas específicos también, por ejemplo, en materia de reconocer el derecho al cuidado, que es muy importante, es mucho más que un derecho, es una manera muy distinta de entender el pacto social, porque involucra considerar que las relaciones de lo que hasta ahora se consideraba el mundo de lo privado, en la que el Estado se suponía que no tenía interés, que no era parte de la ciudadanía, ahora pasa a integrar las preocupaciones de una sociedad justa, ¿no es cierto? O sea, cuando estamos pensando en cómo diseñar una sociedad justa, también tenemos que pensar en los temas que antes se consideraban privados y que no interesaban a esta diseño de una sociedad justa. Y además... Perdona, pero es que yo quisiera detenerme en ese punto, sí, sí, porque yo creo que ahí hay una cuestión muy, muy clave que tú además la has estado planteando en las últimas cosas que has escrito. Hay que ver esto como algo que se dijo para otra cosa, que era un nuevo pacto social y político. Uh-huh. Cuando se hablaba del nuevo pacto social y político, nadie pensaba en esto. No. O sea, bueno, sí, fundamentalmente en la pacto feminista social, pensaban en esto. Relaciones de igualdad, claro, no, correcto, digo, pero no en el, no quienes estaban preocupados de los temas de nueva constitución, incluso los sectores de derecha también hablaban de nuevo pacto social, todo el mundo hablaba de nuevo pacto social, pero cuando se hablaba de nuevo pacto social normalmente se pensaba en un pacto que tiene que ver con temas de igualdad, y de igualdad socioeconómica, fundamentalmente, ¿no es cierto? De redistribución del poder y, por lo tanto, de un sistema político que asegurara efectivamente, digamos, que la decisión de la mayoría fuera respetada y que, por lo tanto, fuera un sistema estrictamente democrático. Aquí entra un componente que es, a mi juicio, inédito en la idea del pacto social.
porque es un pacto, la cuestión de género, el tema del género no pasa a ser un tema sectorial, sino que es uno de los componentes que si no es considerado no hay un verdadero pacto social. Exactamente, exactamente. Y eso, yo te diría, como bien tú dices, eso es lo más importante y lo más radical, digamos, de esta propuesta. Aquí no solo son determinados derechos específicos, que también los hay derechos sexuales y reproductivos, que es muy importante para el feminismo, ¿no es cierto? Hay derecho a una vida libre de violencia, que es extremadamente importante también. Y hay otros derechos específicos, ¿no es cierto? Y protección de las familias en un sentido más plural, etcétera. Pero como tú bien dices, la propuesta de una constitución feminista y paritaria no es un capítulo adyacente, está en el núcleo de la manera de entender el pacto social, en el núcleo de la manera de entender la legitimidad democrática y en el núcleo de la manera de entender la igualdad, es decir, los desafíos de igualdad que tiene la sociedad chilena hacia adelante y de pensar cómo vamos a ir cumpliendo, digamos, con esa meta de igualdad. ¿Te fijas? Entonces, ahora tú dices como no se estaba pensando en esto, digamos, pero en realidad había gente que estaba pensando en esto desde mucho antes, o sea, desde el proceso constituyente de Bachelet, ya las mujeres se habían organizado, habían hecho encuentros autoconvocados, habían hecho propuestas, y a este proceso constituyente, digamos, parte muy importante del estallido social, si tú te fijas en el estallido social, la presencia feminista fue muy importante también. No, perdón, o sea, yo cuando digo que no se estaba pensando en esto, no digo que no se estaba pensando en estos temas de contenido, en los temas de los derechos, etc. Lo que digo es que cuando hablaba la gente, cuando se hablaban los constitucionalistas, los políticos, y las políticas, digamos, cuando hablaban de pacto social, se estaba entendiendo otra cosa. Lo importante es, a mi juicio, una de las cosas más interesantes de tus reflexiones, es decir, bueno, este es el pacto social central. Claro, es que sabes, el pacto social. Claro, es que sabes que no puede ser de otra manera, claro. Porque si tú no, digamos, si tú dejas fuera del pacto social, digamos, las relaciones del mundo privado, que siempre se entendía, digamos, el constitucionalismo liberal, que es como el origen del constitucionalismo de tiempos modernos, digamos, del fines del siglo XVIII, el constitucionalismo liberal, desde donde se pensó bajo la idea del pacto social, del contrato social, ¿no es cierto? O sea, la idea, ¿qué es lo que se buscaba en esa época? Se buscaba una manera de justificar la legitimidad de los estados y de los gobiernos, ¿no es cierto? Y esa legitimidad se basaba en el consentimiento de personas que decidían vivir bajo un pacto, ¿no es cierto? Entonces se suponía, porque uno consentía a ese pacto, se legitimaba una forma de organización del Estado y el Estado se comprometía a defender los derechos de las personas, a la igualdad ante la ley, etcétera, etcétera, y se partía de la base que todas las personas nacían libres, iguales en dignidad y derecho, etcétera, a partir como de las declaraciones de derechos de esa época, ¿no es cierto? Pero esa construcción teórica nunca cuestionó el orden de género que existía en esa época, ¿no es cierto? Claro, ese era un dato que natural. Se consideraba natural. Era un dato natural. La sociedad, las mujeres estaban, en ese momento, digamos, de la historia, las mujeres estaban en lo doméstico, ¿no es cierto? Y los hombres eran los que actuaban en la vida pública. Y las mujeres eran representadas, digamos, las mujeres no daban consentimiento, las mujeres eran representadas por sus maridos o sus padres, ¿no es cierto? Entonces, el mundo de la ciudadanía, digamos, el principio por el que se regía, por el que se pensaba era, digamos, una sociedad justa, solo se pensaba en el ámbito de lo público. En lo público había que pensar los principios de justicia. Lo privado
no se regía por principios de justicia, ni se hablaba de derechos en el mundo de lo privado. El mundo de lo privado era el mundo del amor, el mundo de la entrega, el mundo de la reproducción, del cuidado, pero ahí había una autoridad, igual había una autoridad del hombre que tenía la autoridad sobre la mujer, ¿no es cierto?, las leyes civiles, sobre los hijos también, etcétera, pero ese era el mundo del cuidado y estaba fuera. Nadie pensaba que el pacto social involucrara esa parte, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa con eso? Que en el fondo, para que pueda existir el mundo de lo público, necesita del todo el trabajo de cuidado, el trabajo doméstico, porque en la vida de las personas, una proporción muy grande nos están cuidando porque somos niños, porque somos viejos, porque estamos enfermos, o simplemente porque tenemos que comer, dormir, tener la ropa limpia, etcétera, ¿no? Entonces, hay un trabajo ahí que se hace en el mundo de lo privado que sostiene o subsidia, por alguna manera, al mundo, o sea, que hace posible el mundo de lo público, que está entregado a las mujeres, que las mujeres hacen gratuitamente, porque nadie le paga, que representa en Chile en este minuto más del 22% del PIB, o sea, no hay ninguna actividad económica en Chile, ni siquiera la minería, que aporte tanto si se contabilizara cuánto vale ese trabajo, digamos, con una tasa de reemplazo, ¿me entiendes? Entonces, pero el efecto de eso es que naturalmente las mujeres están relegadas al mundo de lo privado y no han podido participar, o con mucha dificultad y muchas barreras, en el mundo de lo público. Entonces, si uno no integra el mundo de lo privado para pensar los principios de justicia, las mujeres siempre van a quedar relegadas ahí haciendo trabajo gratuito para que otros puedan participar en el mundo de lo público y definir qué es lo justo. Entonces, este proceso constituyente dice no, para pensar lo justo, miremos al ser humano completo, tanto este ser humano independiente que trabaja en el mundo, que está en el mundo de lo público pensando en las grandes cosas, que también es un ser humano interdependiente, dependiente, que necesita ser cuidado, etcétera, y que está vivo y participando en el mundo de lo público gracias al trabajo gratuito de otras personas. Ahora, quedémonos un poco en esto del mundo del cuidado, pero yo quisiera pasar después a ver un poco cómo ves lo que viene, digamos, y cuáles serían las consecuencias, tanto del apruebo para el rechazo. Vamos a hablarlo después. Respecto al tema del cuidado, lo que tiene una cierta consonancia también con lo que has planteado el programa del gobierno del presidente Boric. Eso implica repensar un modelo de desarrollo. O sea, el modelo de desarrollo no es solo el tema del extractivismo, no es solo el problema de un Estado social de derecho que exige entonces que el Estado no sea subsidiario, que exige entonces que la riqueza sirva para resolver los problemas de la gente y genere igualdad, sino que está este tema que aquí hay una actividad nueva, no reconocida como actividad propiamente tal, como es reconocido el trabajo, como es reconocido el trabajo político, la creación artística. Es decir, esto es, yo diría, muy, muy revolucionario, porque, y la misma idea de un sistema nacional de cuidado, etcétera, obliga a pensar, es una estructura económica distinta. No, absolutamente, y obliga, es muy redistributivo también. Sí, claro. Si tú te fijas, o sea, es absolutamente redistributivo, porque ahora, si tú piensas, imagínate, las mujeres, porque hacen trabajo de cuidado y no pueden ingresar plenamente al mundo laboral remunerado, no tienen pésimas pensiones, o no tienen prácticamente pensiones, entonces son las que más se benefician de la pensión básica solidaria, en el fondo. Les dan un bono por hijo, como si el único trabajo de cuidado fuera tener un hijo durante un año, porque ese es el momento en que tienen laguna, ¿me entiendes? Entonces son como pequeños reconocimientos que son prácticamente limosnas, te fijas, que son como ayudas sociales. En cambio, si uno piensa el trabajo de cuidado como un trabajo que forma parte
digamos, de la economía, que hace posible la economía, lo que habría que hacer es decir, mira, todo este trabajo de cuidado se está haciendo, ¿cómo lo reconocemos? Y eso es muy redistributivo, porque debiera, igual que el otro tipo de trabajo, debiera tener pensiones, por ejemplo, ¿me entiendes? Claro, Entonces, ¿cómo no, pero fíjate, pero cómo no va a ser claro, redistributivo, ¿te fijas? Y además implica un reconocimiento en el sentido de no es una ayuda social que se está dando, se estaría pagando por un trabajo que se está haciendo, lo que cambia mucho el tipo de valoración del trabajo, ¿te fijas? Y de la persona que lo hace. precisamente este es un cambio civilizatorio. O sea, es evidente, o sea, las civilizaciones no han reconocido esto como trabajo. Esto implica un cambio civilizatorio. Y es por lo tanto, yo sé que a muchos no les gusta la palabra, es claramente refundacional. O sea, refunda los principios los cuales hemos vivido hasta ahora. Y por lo tanto, es muy complejo y de muy larga realización. Digamos, es una cosa, no es un cambio que se produzca de la noche a la mañana. La implementación, las medidas, las políticas públicas que ir haciendo para eso, son pero enormes y son de muy largo plazo. Y eso es lo que me lleva a mí, y son graduales, son de largo plazo, lo que me lleva a mí a poner este otro tema. Y es que estamos en presencia de la posibilidad de un cambio civilizatorio, de la posibilidad. El texto constitucional lo consagra y la posición de aprobarlo y por lo tanto de implementarlo también, digamos, lo profundiza esta posibilidad. Pero hay dos cosas que me preocupa, o sea, me interesa conversarlas contigo. Una es, ¿están todas las mujeres? ¿Van las mujeres el 4 de septiembre en mayoría abrumadora como debiera ser? También debiera ser por parte de los hombres, pero nadie es perfecto. Entonces, ¿van a dar su apoyo? ¿O hay todavía resabios? Es la misma. Estoy diciendo que en general podría decir, sí, estamos de acuerdo, nos parece bien, etc. Pero se va a traducir eso en una votación abrumadora de mujeres al respecto. ¿Cómo? Porque está claro, y hay que reconocerlo, ¿no es cierto? Esto ha sido un planteamiento fundamentalmente de grupos de mujeres, del mundo del feminismo. ¿Va a tener una respuesta, crees tú, o cómo lo ves? ¿Cómo ves que lo sienten las mujeres de los distintos sectores sociales? ¿Cómo están viendo? Esa es una primera cosa que me interesaría verlo para después ver otra consecuencia. Mira, bueno, como difícil saberlo, yo creo que las mujeres jóvenes sí muchas lo están entendiendo, digamos, porque el cambio en los últimos años, antes era muy difícil que las mujeres se autorreconocieran como feministas, ahora prácticamente hay muy pocas mujeres jóvenes que no se reconocen como feministas, y dentro de las mujeres mayores también ha aumentado la cantidad de gente que se reconoce como feminista. Pero uno de los problemas que tiene un plebiscito de salida en que se vota apruebo o rechazo es que uno está votando apruebo o rechazo por un texto que tiene normas de muy distinta naturaleza, ¿fijas? Entonces uno hay veces que está muy de acuerdo con un aspecto de la Constitución, pero puede tener preocupaciones o resistencia a otros aspectos de la Constitución. Entonces ese es el problema de que sea tan dicotómico, ¿no es cierto? Entonces hay veces en que mujeres quizás
Si solo estuvieran votando en estos temas, sí le darían más apoyo, pero no se sienten identificadas eventualmente con la nueva constitución en otros temas. Y además aquí hay un asunto de que uno no es solo mujer, uno es mujer de determinada clase social, con determinadas experiencias de vida, ¿no es cierto? Intereses, sensación, eventualmente hay mujeres que sienten que pueden perder ciertos privilegios, así como hombres que sienten que pueden perder ciertos privilegios, etcétera. Entonces, y además, no sé, las mujeres somos todas muy diversas, ¿no? Entonces no solo nos define el eje de género, e incluso hay mujeres que todavía no tienen mucha conciencia de género. O sea, hay mujeres que todavía dicen, a mí nunca me han discriminado, y cuando uno ve sus vidas, es obvio que han sido afectadas por la discriminación. Entonces, bueno, no sé, en realidad, cuánta conciencia hay, todo este aspecto que yo te explico de lo que significa el derecho al cuidado, que es mucho más que el derecho al cuidado de la Constitución, es un desafío a la forma en que se entiende la democracia y es una forma distinta a la forma en que se entiende la igualdad. Claro, a lo mejor eso todavía no se incorpora, ¿me entiendes? Las mujeres han incorporado mucho más el tema de la generalidad de las mujeres, por ejemplo, de la inaceptabilidad de la violencia contra las mujeres. Eso les parece más fácil. La idea de paridad también en Chile, gracias, digamos, de que se empezó a hablar desde la época de Bachelet, también es una idea en que las mujeres, el apoyo a la paridad de parte de las mujeres es enorme. Pero bueno, la Constitución tiene muchos otros temas, entonces yo no me atrevería a decir, digamos, que las mujeres vayan a votar en bloque. Yo espero que las mujeres jóvenes, digamos, este aspecto les parezca muy, muy relevante, ¿no? Y sea una razón para votar, digamos, por el apruebo. Ahora, yo creo que si llegara a ganar el rechazo, es un retroceso muy grande de la sociedad chilena respecto de las potencialidades que ella misma se ha abierto. Y lo que es muy complicado es que algunos derechos ya adquiridos van a ser puestos en cuestión. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el derecho, con los derechos sexuales reproductivos y la capacidad, digamos, el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Porque va a ser el momento, si llegara a ganar el rechazo, en que se trate de cambiar incluso lo que está en la ley actual, que intenta ser profundizado y mejorado en la propuesta de nueva constitución. Pero yo diría que el concepto de democracia, como tú lo señalabas, y el concepto de trabajo, porque una de las cuestiones fundamentales de lo que hemos hablado ahora es que hay una nueva visión del trabajo, que es el núcleo de la sociedad industrial, es decir, la sociedad de los últimos 200 años. Hay que pensar, ¿no es cierto?, que todos los conflictos sociales eran en relación al tema del trabajo, negando una parte muy importante del trabajo, que era el trabajo del cuidado. Entonces, mi preocupación es, en el caso de llegar el rechazo, de aprobarse el rechazo, yo creo que es un retroceso general. ¿Cuál crees tú que desde esto que estamos hablando sería como el elemento, más allá de que en sí mismo todo sería un retroceso muy grave para la sociedad chilena, y la deja de alguna manera a la deriva, porque aquí hay un horizonte que se está planteando? ¿Cuál crees tú que sería el peor aspecto de esto? ¿Dónde sería lo que más se resentiría del avance que ha habido en estos últimos años? ¿En cuál de los temas? Mira, yo coincido contigo en el sentido de que por lo menos aquí
hay un horizonte, se sabe hacia dónde avanzar. Claro, está lleno de incertidumbre, hay muchas cosas entregadas a la ley, pero por lo menos hay un camino que está trazado, ¿no es cierto? En cambio, en el caso del rechazo, volver todo de nuevo, digamos, sin saber cuál va a ser el procedimiento, yo creo, o sea, yo lo veo como algo muy, muy negativo, pero además de eso, mi mayor preocupación es, que es una cosa que le escuché también a Katia Araujo, es esta sensación de que si gana el rechazo, se puede interpretar por parte de las personas que apoyan el rechazo, en el fondo se puede interpretar como diciendo, ven, exageraron, no representaban a la sociedad y por lo tanto, como estaba antes la cosa, como íbamos avanzando antes, la cosa estaba bien, y por lo tanto no tenemos que preocuparnos de estas demandas que aparecieron como reconocidas en la nueva Constitución, y una especie como de tapar de nuevo la olla. Y yo creo que el estallido sigue ahí. Para mí el estallido sigue ahí. Yo creo que los próximos años, gane el apruebo, gane el rechazo, vamos a tener momentos de mucho conflicto, porque esto es como una especie de estamos como en placas tectónicas todavía, ¿se fija? Entonces, para mí es como tratar de ponerle una tapa a la olla a presión, y sin un cauce para sacar esa energía, ¿no es cierto? Entonces, a mí eso es lo que me preocupa, que haya esa mala interpretación de si gana el rechazo. Yo creo que las fuerzas principales que han dirigido el rechazo, y no hay nada que ocultar en esa materia, es clarísimo, van a ver esto como el momento de la revancha. Es la revancha contra el estallido. Y eso es extremadamente grave para lo que va a seguir, porque va a, creo yo, me parece lo normal que se gana el rechazo, la manera como ha sido planteado, va a ser de hacer retroceder aquellas cosas en las cuales había habido un avance en la sociedad chilena. Mira, no sé si, para mí no sé si es relevante, pero es por lo menos subestimar el malestar, digamos, que llevó al estallido. Y cuando se subestima y se le deja de tomar en serio, yo creo que la cosa se puede agravar mucho más. Eso es lo que a mí me preocupa. Y en términos de género, mira, es como ya un mantra feminista de que nuestros derechos nunca están asegurados, nunca. O sea, nunca. Entonces, yo diría que el feminismo está preparado siempre para los retrocesos, a pesar de que, por supuesto, queremos los avances. Y yo creo que es una fuerza muy, muy fuerte y que va a ser, si es que se trata de tapar, digamos, esta olla, si es que gana el rechazo, yo creo que una de las fuerzas que van a tratar de impedir eso o que más se van a rebelar contra ese intento van a ser las feministas. A mí no me cabe la menor duda. O sea, que no van a aceptar otra cosa que no sea paridad, que no van a aceptar retrocesos, digamos, por supuesto que va a costar, se van a perder batallas, etcétera, pero en el largo plazo, yo diría que es una batalla cultural ya bastante ganada. Pero cultural, claro, tú dices esto va a ser muy difícil de implementar, pero yo creo que el paso que se dio es impresionante, digamos. Absolutamente. Ahora, en ese sentido, se vuelve a algo que se ha venido comentando mucho en las últimas décadas. Es el movimiento social más fuerte. Y los otros es, bueno, fuera de las variantes y fluctuaciones que hay con los movimientos, digamos, estudiantiles, pero yo diría que el movimiento como sólido de la época actual, con todos los problemas que tiene y con todas las críticas que pueden hacerse a distintas corrientes, pero en fin, es el movimiento más sólido, también lo es el ecológico. Y que son los dos sectores, y por supuesto es menos fuerte, pero es igualmente importante
para la existencia de un país como Chile el de los pueblos originarios. Claro. Entonces, Claro. yo creo que lo que de alguna manera ha abierto la esperanza de un país distinto serían los sectores derrotados. Y eso es extremadamente grave. Ahora, como tú bien dices, lo más probable es que eso no va a significar una derrota en el sentido de me retiro. Va a significar que la lucha, y por lo tanto para muchos la incertidumbre va a tener que seguir va a tener que continuar. Sí, exactamente. Yo creo que sí, yo creo que sí, y además es interesante porque los procesos constituyentes este ha sido un proceso de mucha educación cívica también. O sea, uno ve toda la estridencia, ¿no es cierto? Ve todo el conflicto, las peleas y todo, pero lo que la gente ha aprendido durante este proceso es impresionante, yo creo. Es impresionante, si hay que pensar que llevamos un año y medio en que todo el país está en esto. Claro, en que todo el país, independientemente de las posiciones, las universidades, en los colegios, en lo que son las juntas de vecinos, en todas partes, estas son el tema, la discusión. Lo que fueron la época de los cabildos en el gobierno de Bachelet, digamos, lo que han sido lo que fueron los cabildos también en la época del estallido. Claro. Entonces, eso es un avance impresionante. Sí, lo que es preocupante es, digamos, hay demasiada energía acumulada, ¿no es cierto? Hay demasiada expectativa, hay demasiadas personas que se dieron cuenta, se empoderaron en sus derechos, ¿no es cierto?, que pensaron sobre qué es lo que es justo y qué es lo que está mal en nuestra sociedad. Entonces, es muy importante darle un cauce. O sea, a mí lo que me importa es eso. Y los tiempos que vienen van a ser de incertidumbre y yo creo que van a ser de mucho conflicto y no pueden ser de otra manera, porque han sido siglos, digamos, o sea, bueno, demasiadas décadas, ¿no es cierto?, en que esto, digamos, en que los mecanismos de poder, de invisibilización de distintos grupos, etcétera, estaban funcionando. Ahora mucha gente sacó la voz, ¿no es cierto? Imagínate, a mí en el tema de los pueblos originarios es impresionante cómo hemos aprendido palabras indígenas, cómo nos damos cuenta de todo un mundo que había ahí y que no permeaba, que estaba como encapsulado en el mundo indígena y ahora decimos mucho Nehuen, así en el lenguaje coloquial, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas. Entonces es como muy impresionante cómo se visibilizaron personas, modos de vida, valores, cultura, injusticias, anhelos, demandas. Entonces eso es muy importante que pueda en el fondo encontrar un camino, un reconocimiento y que nuestro pacto social lo pueda acomodar. ¿Te fijas? Bueno, eso va a ser muy difícil, gane el apruebo, gane el rechazo. En mi opinión va a ser más difícil si gana el rechazo, pero que tiempos de incertidumbre y de conflicto va a haber, pero hay veces en que es necesario. Lo importante es si están en un horizonte de esperanza. Exacto. Y no de frustración, y no de frustración, y de derrota. Y eso yo creo que es lo básico. Bueno, Verónica, ya nos hemos pasado el tiempo, tenemos que terminar. Muchas gracias por esta conversación, muchas gracias por volver a recordarnos estos temas fundamentales digamos, que hacen que este sea un proceso distinto y con un horizonte de esperanza muy grande, no solo para los que somos mayores, sino para el futuro, para los jóvenes, para las que son las nuevas generaciones que van a poder disfrutar, si gana el apruebo, de otra sociedad.
y construirla y ayudar a construir. Bueno, así esperemos que así sea. Muchas gracias, Manuel Antonio. Gracias. Y muchas gracias a ustedes, señoras y señores auditoras y auditores. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Auspicia el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES.